El sol de mediodía en la Ciudad de México caía implacable sobre el asfalto cuando el Lamborghini Huracán Azul Metálico de Isabela Montes comenzó a emitir un sonido extraño desde el motor. La mujer de 34 años, heredera de uno de los imperios textiles más grandes del país, sintió cómo su día perfecto se desmoronaba mientras el poderoso motor B10 empezaba a fallar en medio del tráfico de Polanco. Sus manos perfectamente manicuradas se aferraron al volante forrado en cuero mientras maldecía en voz baja, viendo cómo el humo comenzaba a salir del capó de su vehículo de 2 millones de pesos. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Isabela logró mover su Lamborghini hacia una calle lateral en la colonia Doctores, muy lejos de su zona de confort en Santa Fe. El contraste era brutal. De las torres de cristal y los centros comerciales de lujo, había ido a parar a una zona llena de talleres mecánicos, refaccionarias y pequeños negocios que atendían a la clase trabajadora de la capital. Su primera reacción fue sacar su teléfono dorado y marcar a su asistente personal, pero la realidad la golpeó cuando se dio cuenta de que el humo se intensificaba y que necesitaba ayuda inmediata. Con sus tacones Louboutin haciendo eco en la banqueta irregular, Isabela caminó hacia el taller mecánico más cercano. Servicio Automotriz González. Decía un letrero pintado a mano que había visto mejores días. El lugar olía a aceite, soldadura y trabajo honesto. Tres cosas que Isabela asociaba instintivamente con inferioridad social. Sus ojos azules, entrenados para evaluar el valor de las cosas por su precio, escanearon el lugar con disgusto. Herramientas usadas, autos viejos en proceso de reparación y trabajadores con ropa manchada de grasa. Fue entonces cuando vio a Alejandro González, de 29 años, emergiendo de debajo de un Tsuru viejo con las manos cubiertas de aceite y una sonrisa genuina en el rostro. Su overol azul marino estaba desgastado por años de uso. Sus botas de trabajo habían conocido mejores días y su cabello negro estaba ligeramente despeinado por el sudor del trabajo. Para Isabela, que había crecido rodeada de ejecutivos en trajes de diseñador, Alejandro representaba todo lo que ella consideraba inferior en la sociedad mexicana. «Buenos días, señorita. ¿En qué la puedo ayudar?», preguntó Alejandro, limpiándose las manos en un trapo mientras se acercaba con la cortesía natural de quien había sido educado por una abuela que valoraba los buenos modales por encima de las posesiones materiales. Su voz llevaba el acento chilango auténtico, sin pretensiones ni artificialidades, y sus ojos cafés reflejaban una inteligencia que Isabela no se molestó en notar, demasiado ocupada catalogándolo como parte del paisaje de pobreza que la rodeaba. Isabela le explicó el problema de su Lamborghini con la impaciencia de quien está acostumbrada a que sus problemas se resuelvan instantáneamente con dinero. Sus palabras salían atropelladas, mezclando términos técnicos que había escuchado en las agencias de lujo con la urgencia de quien nunca había tenido que esperar por nada en la vida. Alejandro la escuchó con atención, haciendo preguntas específicas sobre el comportamiento del motor, el tipo de sonido que había escuchado y las circunstancias exactas en las que había comenzado el problema. «Necesito revisar el motor para darle un diagnóstico preciso, señorita. Los Lamborghini tienen sistemas muy complejos y es importante no hacer suposiciones», explicó Alejandro con la paciencia profesional de quien había trabajado en motores desde los 14 años. Su enfoque metódico y su conocimiento evidente sobre vehículos de alta gama pasaron completamente desapercibidos para Isabela, quien solo veía a un mecánico de barrio que se atrevía a hacerla esperar. Mientras Alejandro abría el capó del Lamborghini y comenzaba su inspección con la precisión de un cirujano, Isabela se paseaba nerviosa por el taller, hablando por teléfono con su asistente y cancelando reuniones importantes. Su frustración crecía con cada minuto, alimentada no solo por la inconveniencia mecánica, sino por la humillación de estar en un lugar que consideraba indigno de su presencia. Sus tacones resonaban como martillazos contra el piso de concreto manchado de aceite, mientras observaba con desdén las herramientas sencillas y los métodos de trabajo que consideraba primitivos. «El problema está en el sistema de inyección electrónica»,
mecánica, diagnosticó Alejandro después de 20 minutos de revisión minuciosa. Es un sensor que se dañó, probablemente por el calor extremo del día. Es una falla común en estos modelos cuando no se les da el mantenimiento preventivo adecuado. El repuesto lo tengo que conseguir, pero puedo tenerlo funcionando en unas 3 horas. La explicación técnica precisa y el diagnóstico certero no impresionaron a Isabela. En su mente, cualquier demora era inaceptable, cualquier inconveniencia era una ofensa personal, y cualquier persona que no pudiera resolver sus problemas inmediatamente era incompetente por definición. Su educación privilegiada le había enseñado que el dinero debía poder comprar soluciones instantáneas, y la idea de esperar 3 horas en un taller mecánico de la colonia Doctores la llenaba de una furia que había estado acumulándose durante toda la mañana. «¿3 horas? ¿Está usted loco?», explotó Isabela, su voz elevándose hasta convertirse en un grito que hizo que todos en el taller voltearan a verla. «Yo no tengo tiempo para estas estupideces. Necesito mi carro funcionando ahora mismo. ¿No entiende quién soy yo?». Alejandro mantuvo la calma profesional que había desarrollado después de años de lidiar con clientes difíciles. Su abuela Esperanza le había enseñado que la verdadera medida de un hombre se revelaba en cómo trataba a las personas cuando estaba bajo presión, y él se esforzaba por honrar esas enseñanzas, incluso en las situaciones más desafiantes. «Entiendo su frustración, señorita, pero los repuestos de Lamborghini no se consiguen en cualquier lado. Tengo que llamar a mi proveedor en la zona rosa y...». «No me venga con excusas baratas», interrumpió Isabela, su cara enrojecida por la ira y la humillación de encontrarse en una situación que no podía controlar con su tarjeta de crédito negra. «Usted no sabe lo que es trabajar bajo presión real. Seguramente nunca ha visto un carro como este en su miserable vida». Los otros mecánicos del taller habían dejado de trabajar, creando un círculo silencioso de testigos alrededor de la escena que se desarrollaba. Don Roberto, el dueño del taller y mentor de Alejandro, observaba desde la oficina con una expresión de preocupación creciente. Conocía a Alejandro desde que era un adolescente huérfano que buscaba trabajo, y sabía que el joven tenía más talento y educación de lo que su apariencia sugería, pero también sabía que había clientes que eran imposibles de complacer. «Señorita, entiendo que está molesta, pero le aseguro que voy a resolver su problema de la mejor manera posible», respondió Alejandro, su voz manteniéndose firme pero respetuosa a pesar de los insultos. «Mi compromiso es arreglar su vehículo correctamente, no rápidamente de manera que pueda fallar de nuevo». La respuesta profesional de Alejandro solo enfureció más a Isabela, quien interpretó su calma como insolencia y su competencia como pretensión. En su mundo, las personas de clase baja debían mostrar deferencia absoluta hacia sus superiores económicos, y cualquier muestra de dignidad personal era vista como una amenaza al orden social que ella consideraba natural e inmutable. Fue en ese momento cuando Rodrigo, el hijo problemático de don Roberto, decidió intervenir. Rodrigo había crecido en el taller, pero siempre había resentido tener que trabajar con las manos, soñando con una vida de oficina y corbata que consideraba más respetable. Vio en la situación una oportunidad de ganar puntos con la cliente rica, desacreditando a Alejandro, a quien siempre había envidiado por su habilidad natural y su popularidad entre los otros trabajadores. «Disculpe, señora, no se preocupe por Alejandro», intervino Rodrigo con una sonrisa servil que no alcanzaba sus ojos. «Él es bueno con los carros viejitos del barrio, pero la verdad es que no tiene experiencia con vehículos de su calibre. Si usted quiere, puedo recomendarle un taller especializado en autos de lujo en Polanco, donde realmente saben lo que hacen». Las palabras de Rodrigo cayeron sobre Isabela como gasolina en una fogata. Finalmente, tenía confirmación de lo que había sospechado desde el momento en que había puesto un pie en el taller. Estaba perdiendo su tiempo con gente incompetente que no merecía tocar su Lamborghini. La validación de sus prejuicios la llenó de una satisfacción venenosa que rápidamente se transformó en crueldad dirigida. «Lo sabía», gritó Isabela, apuntando con el dedo directamente hacia Alejandro como si fuera un fiscal en un juicio. «Este lugar es una broma, y usted», su voz se convirtió en un látigo verbal dirigido hacia Alejandro, «usted es un fracasado que no sirve ni para cambiar una llanta». Los ojos
ojos de Alejandro se endurecieron por primera vez desde que había comenzado la confrontación. Las críticas a su trabajo profesional las podía tolerar, pero el ataque personal cruzaba una línea que tocaba años de esfuerzo, sacrificio y superación personal. Aún así, mantuvo su compostura, recordando las lecciones de dignidad que había aprendido de su abuela, quien había criado a 5 nietos con el sueldo de una costurera después de que él se quedara huérfano a los 12 años. Isabela, viendo que había logrado provocar una reacción, decidió profundizar su ataque. Su educación privilegiada había incluido un curso informal pero completo sobre cómo humillar a las personas que consideraba inferiores, y ahora aplicaba esas lecciones con la precisión cruel de alguien que había perfeccionado el arte de lastimar donde más dolía. «Mire nada más este lugar», continuó Isabela gesticulando dramáticamente hacia las herramientas ordenadas y los proyectos en progreso que representaban el sustento honesto de varias familias. «Esto parece más un basurero que un taller, y usted, con esas manos sucias y esa ropa de segunda mano, pretende saber sobre carros que cuestan más que todo lo que va a ganar en su vida». Cada palabra estaba calculada para maximizar el daño emocional, y Isabela las pronunciaba con el veneno destilado de años de creerse superior a los demás, basándose únicamente en el dinero que había heredado, no ganado. Su ataque no era solo hacia Alejandro, sino hacia toda la clase trabajadora mexicana que ella veía como una amenaza a su posición de privilegio. «La verdad es que gente como usted debería agradecerme por darles la oportunidad de estar cerca de algo tan valioso como mi carro». La voz de Isabela había alcanzado un nivel de histeria que hacía eco por todo el taller, atrayendo la atención de peatones curiosos que se asomaban desde la calle. Su familia completa probablemente nunca va a tener el dinero suficiente para comprar ni siquiera las llantas de mi Lamborghini. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los mecánicos, los clientes que esperaban, incluso los transeúntes que habían sido atraídos por los gritos, todos quedaron inmóviles ante la crueldad descarnada del ataque. Era como si Isabela hubiera cruzado una línea invisible que separaba la frustración legítima de la maldad pura, y nadie sabía cómo reaccionar ante tal despliegue de odio clasista. Alejandro cerró los ojos por un momento, respirando profundamente mientras procesaba no solo las palabras de Isabela, sino también el dolor de reconocer cuántas veces había escuchado variaciones del mismo mensaje a lo largo de su vida. Desde pequeño había enfrentado la condescendencia de maestros que asumían que no era académicamente capaz, compañeros de escuela que lo excluían por su ropa humilde y empleadores que lo veían solo como mano de obra barata. Cuando abrió los ojos, había una nueva determinación en ellos. No era rabia lo que Isabela veía reflejado, sino algo mucho más poderoso y perturbador. Una serenidad completa que venía de alguien que había encontrado paz con su identidad y valor personal, independientemente de las opiniones de otros. «Señorita», comenzó Alejandro, su voz tan calmada que contrastaba dramáticamente con los gritos histéricos que habían llenado el taller momentos antes. «Lamento que se sienta tan infeliz con su vida, que necesite lastimar a extraños para sentirse mejor consigo misma». Las palabras golpearon a Isabela como una bofetada inesperada. Durante toda su vida adulta, había usado la humillación como un arma para mantener a las personas a distancia y preservar su sensación de superioridad. Nadie le había respondido jamás con compasión en lugar de sumisión o confrontación. La respuesta de Alejandro no solo desarmó su ataque, sino que expuso la vacuidad emocional que impulsaba su crueldad. «Su carro va a estar listo cuando esté listo», continuó Alejandro, limpiándose las manos con deliberada calma. «Mientras tanto, le sugiero que reflexione sobre por qué siente la necesidad de atacar a personas que solo están tratando de ayudarla». Isabela se quedó sin palabras por primera vez en años. Su arsenal de insultos y amenazas había sido neutralizado por una respuesta que no esperaba: la dignidad inquebrantable de alguien que se conocía a sí mismo lo suficientemente bien como para no necesitar la validación de otros, especialmente de aquellos que la ofrecían desde un lugar de odio. El taller había quedado en un silencio expectante, como si todos los presentes entendieran que habían sido testigos de algo significativo. Alejandro regresó a trabajar en el motor del Lamborghini con la misma concentración profesional que había mostrado
momento antes de la confrontación, como si las palabras venenosas de Isabela hubieran sido absorbidas por su tranquilidad interior sin causar daño permanente. Isabela, por su parte, se encontró en la posición incómoda de haber gastado toda su munición emocional sin lograr el efecto deseado. Su humillación del mecánico había fracasado porque él había rechazado ser humillado. Su demostración de superioridad había fallado porque él no había aceptado ser inferior. Por primera vez en su vida adulta, su dinero y su estatus no le habían dado poder sobre otra persona. Confundida y frustrada por no haber logrado la reacción que esperaba, Isabela tomó las llaves de repuesto que Alejandro le extendía con profesionalismo impecable y salió del taller caminando con la dignidad forzada de alguien que había perdido una batalla que no sabía que estaba librando. Detrás de ella, el taller gradualmente regresó a su ritmo normal de trabajo, pero con una nueva comprensión del carácter de su compañero Alejandro. Esa noche, mientras cenaba sola en su penthouse de Santa Fe con vista panorámica a la ciudad, Isabela no podía sacarse de la mente la imagen de los ojos tranquilos de Alejandro. Había esperado ver miedo, resentimiento o sumisión, pero en lugar de eso, había encontrado algo que la perturbaba profundamente. Una paz interior que ella nunca había experimentado a pesar de toda su riqueza. Los días siguientes fueron especialmente difíciles para Isabela. Su Lamborghini seguía en el taller, porque ella se había negado a permitir que Alejandro lo reparara. Pero los talleres especializados en Polanco y Santa Fe tenían listas de espera de semanas para conseguir el repuesto necesario. Mientras tanto, se había visto obligada a usar uno de sus otros vehículos, un Mercedes-Benz que consideraba demasiado común para su estatus. Pero el verdadero problema no era logístico, sino psicológico. Por primera vez en años, Isabela se encontró cuestionando el fundamento de su identidad personal. Había construido toda su autoimagen alrededor de la idea de que su riqueza la hacía inherentemente superior a las personas de clases trabajadoras. Pero el encuentro con Alejandro había plantado una semilla de duda que crecía cada día. Una semana después del incidente, Isabela decidió regresar al taller González para recuperar su Lamborghini, que según Alejandro había estado listo desde el día después de su confrontación. Su plan era entrar, pagar la cuenta y salir sin más interacción de la necesaria. Pero cuando llegó al taller esa tarde de viernes, se encontró con una escena que cambiaría para siempre su comprensión del mundo. Era cerca de las 6 de la tarde cuando Isabela llegó en su Mercedes-Benz blanco y el taller estaba cerrando por el día. Los mecánicos estaban guardando sus herramientas y limpiando sus estaciones de trabajo con el ritual ordenado de personas que encuentran satisfacción en completar bien su trabajo diario. Isabela estacionó su carro en la calle y caminó hacia la entrada del taller, preparándose mentalmente para un encuentro breve y frío. Pero mientras se acercaba, algo la hizo detenerse. Desde el fondo del taller, donde había una sección que parecía estar cerrada al público, salía el sonido inconfundible de un motor Ferrari. No era el rugido agresivo de un motor siendo acelerado irresponsablemente, sino el ronroneo satisfecho de una máquina perfectamente afinada siendo tratada con el respeto que merecía. La curiosidad venció a su intención de mantener las interacciones al mínimo. Isabela se acercó discretamente hacia la parte posterior del taller, donde una puerta entreabierta le permitía ver hacia un área privada que parecía ser un garaje personal. Lo que vio la dejó completamente inmóvil, como si hubiera visto un fantasma o una alucinación que su mente no podía procesar. Alejandro, el mecánico humilde que ella había humillado una semana antes, estaba de pie junto a un Ferrari 488 pista rojo brillante que era obviamente suyo. No lo estaba reparando o limpiando como empleado, lo estaba cuidando como propietario. Cada movimiento de sus manos sobre la carrocería roja reflejaba el amor y el orgullo de alguien que había trabajado años para poseer algo tan extraordinario. Isabela parpadeó varias veces, pensando que sus ojos le estaban jugando una broma cruel. El Ferrari era impecable, claramente mantenido por alguien que entendía no solo su valor monetario, sino también su significado como obra de arte mecánica. Era un modelo que ella había considerado comprar, pero había descartado por ser demasiado llamativo. Para sus gustos,
gustos, prefiriendo la elegancia más sutil de su Lamborghini. Pero allí estaba, en posesión del hombre que ella había atacado por ser pobre e incompetente. El contraste entre sus suposiciones y la realidad era tan extremo que por un momento se preguntó si estaba soñando. ¿Cómo era posible que un mecánico de barrio poseyera un Ferrari que costaba más de 4 millones de pesos? Alejandro notó su presencia y se volvió hacia ella con la misma expresión calmada que había mantenido durante su confrontación. No había sorpresa en sus ojos, como si hubiera estado esperando que eventualmente ella descubriera la verdad. Tampoco había triunfo o satisfacción vengativa, solo la serenidad de alguien que nunca había pretendido ser algo que no era. «Buenas tardes, señorita Montes», dijo Alejandro, usando su apellido por primera vez, lo que indicaba que había investigado quién era ella después de su encuentro. «Supongo que viene por su Lamborghini. Está listo desde el martes». Isabela abrió la boca, pero no salieron palabras. Su cerebro estaba trabajando furiosamente para procesar la información contradictoria que tenía frente a ella. El hombre que había clasificado como un fracasado sin futuro no solo poseía un Ferrari, sino que parecía conocer su identidad y antecedentes familiares. ¿Ese Ferrari es suyo?», logró articular finalmente, su voz apenas un susurro que contrastaba dramáticamente con los gritos que había lanzado una semana antes. «Sí», respondió Alejandro simplemente, sin elaborar o defenderse. No había necesidad de explicaciones grandiosas o justificaciones. El Ferrari hablaba por sí mismo, y él había aprendido hace mucho tiempo que las posesiones materiales, por impresionantes que fueran, no definían el valor de una persona. Isabela se acercó lentamente al Ferrari como si estuviera en trance. Sus ojos recorrieron cada detalle del vehículo, la pintura perfecta sin un solo rasguño, las llantas de competencia perfectamente balanceadas, el interior de cuero negro que había sido cuidado meticulosamente. Era obvio que no era una compra reciente o impulsiva, sino el resultado de años de ahorro y planificación cuidadosa. Pero usted trabaja en un taller», balbuceó Isabela, su mente luchando por reconciliar sus prejuicios con la evidencia que tenía frente a ella. «¿Cómo puede permitirse?» Alejandro la observó por un momento antes de responder, y en esa pausa Isabela pudo ver que él estaba tomando una decisión sobre cuánto de su historia personal estaba dispuesto a compartir con alguien que lo había tratado tan cruelmente. «Trabajo en este taller porque me gusta trabajar con mis manos», explicó Alejandro finalmente, «y porque don Roberto me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría hacer. Pero eso no significa que sea todo lo que soy». Las palabras simples de Alejandro contenían profundidades que Isabela apenas comenzaba a vislumbrar. Había asumido que cualquier persona que trabajara como mecánico lo hacía porque no tenía otras opciones, porque había fallado en aspiraciones más altas. La idea de que alguien eligiera ese trabajo por satisfacción personal en lugar de necesidad económica era completamente ajena a su visión del mundo. «Soy ingeniero mecánico», continuó Alejandro, su voz manteniéndose tranquila pero educativa. «Me gradué magna cum laude del Instituto Politécnico Nacional. He recibido ofertas de trabajo de BMW, Mercedes-Benz y Ferrari México. Pero prefiero estar aquí, trabajando con don Roberto y ayudando a la gente de mi comunidad». Cada revelación golpeaba a Isabela como una ola fría. Sus suposiciones sobre la educación, las aspiraciones y las capacidades de Alejandro no solo habían estado equivocadas, sino que habían sido insultantemente erróneas. El hombre que había despreciado por no tener educación tenía más credenciales académicas que la mayoría de los ejecutivos de su empresa familiar. «El Ferrari fue una herencia de mi mentor en la universidad», explicó Alejandro, acariciando la carrocería roja con el respeto de alguien que entendía el sacrificio que representaba. «El profesor Martínez fue como un padre para mí después de que perdí a mis padres. Cuando murió, me dejó este carro porque sabía que lo apreciaría no solo como un objeto valioso, sino como una obra de arte de la ingeniería mecánica». La historia detrás del Ferrari le dio a Isabela otra perspectiva sobre la complejidad de la vida de Alejandro. No había sido una compra ostentosa para impresionar a otros, sino un legado emocional de alguien que había visto potencial en él cuando era solo un estudiante huérfano luchando por pagar sus estudios. Isabela se dio cuenta de que había juzgado a Alejandro basándose únicamente en su apariencia
residencia y ubicación, sin molestarse en conocer su historia, sus logros o sus motivaciones. Había aplicado estereotipos clasistas que le habían impedido ver la realidad de quién era realmente este hombre extraordinario. ¿Por qué no me dijo nada de esto cuando lo ataqué?, preguntó Isabela, su voz ahora llena de una vergüenza genuina que la sorprendía por su intensidad. Alejandro la miró con una expresión que mezclaba tristeza y sabiduría. Porque no debería tener que demostrar mi valor, mostrando mis posesiones o mi educación. El respeto básico entre seres humanos no debería depender de cuánto dinero tengamos o qué títulos hayamos obtenido. Las palabras de Alejandro cortaron directamente al corazón del problema. Isabela había tratado el respeto como un commodity que se ganaba a través de demostraciones de riqueza o estatus, pero él le estaba enseñando que la dignidad humana era un derecho inherente que no tenía que ser ganado o probado. Además, continuó Alejandro con una sonrisa triste, usted ya había decidido quién era yo antes de que dijera una sola palabra. Nada de lo que hubiera dicho habría cambiado su mente en ese momento. Isabela se dio cuenta dolorosamente de que tenía razón. Había llegado al taller con una mentalidad tan cerrada y prejuiciosa que probablemente habría encontrado formas de descartar cualquier evidencia que contradijera sus suposiciones. Su arrogancia la había cegado ante la realidad que tenía frente a ella. El silencio que siguió fue cargado de reflexión y arrepentimiento. Isabela se encontró mirando no solo el Ferrari rojo, sino también al hombre que lo poseía, con una nueva comprensión de cuán profundamente había estado equivocada en sus juicios. Alejandro representaba todo lo que ella había despreciado, pero que en realidad debería haber admirado: humildad genuina, inteligencia aplicada, trabajo honesto y dignidad personal que no dependía de la validación externa. Yo lo juzgué mal, admitió Isabela finalmente, las palabras saliendo con dificultad porque representaban la primera vez en años que había admitido estar fundamentalmente equivocada sobre algo importante. Lo siento mucho. Alejandro asintió, aceptando la disculpa con la misma gracia con la que había aceptado sus insultos. Todos cometemos errores de juicio, respondió. Lo importante es lo que hacemos después de darnos cuenta de que nos equivocamos. Sus palabras le ofrecían a Isabela no solo perdón, sino también una oportunidad de crecimiento personal que nunca había considerado posible. Por primera vez en su vida adulta, se encontró frente a alguien que la desafiaba a ser mejor de lo que era, no a través de la confrontación o el juicio, sino a través del ejemplo de cómo vivir con integridad y propósito. Isabela pasó las siguientes semanas en un estado de introspección profunda que era completamente nuevo para ella. La imagen de Alejandro de pie junto a su Ferrari rojo se había grabado en su mente no como un símbolo de hipocresía o engaño, sino como evidencia de cuánto había asumido incorrectamente sobre las personas basándose únicamente en su clase social aparente. Comenzó a investigar discretamente sobre Alejandro y descubrió que su historia era aún más impresionante de lo que él había revelado. No solo era un ingeniero brillante que había rechazado trabajos corporativos lucrativos por principio, sino que también dirigía un programa de mentoría para jóvenes de escasos recursos que querían estudiar ingeniería. Los fines de semana daba clases gratuitas de matemáticas y física en un centro comunitario, usando su Ferrari ocasionalmente para inspirar a los estudiantes, mostrándoles que era posible lograr grandes cosas independientemente de sus orígenes humildes. La revelación más impactante llegó cuando Isabela descubrió que Alejandro había rechazado una oferta de trabajo de Ferrari México que habría triplicado sus ingresos, porque el puesto requería mudarse a Europa y él no quería abandonar a su abuela Esperanza, de 78 años, que vivía sola en una casa modesta en la colonia Doctores. Su lealtad familiar y su compromiso con su comunidad habían superado cualquier ambición personal de ascenso social o económico. Esta información golpeó especialmente duro a Isabela porque contrastaba brutalmente con su propia relación con la familia. Había heredado la fortuna de sus padres, pero mantenía una relación distante y transaccional con ellos, viendo las reuniones familiares como obligaciones sociales más que como oportunidades de conexión genuina. La idea de que alguien sacrificaría oportunidades profesionales por amor
dolor familiar era completamente ajena a su experiencia. Isabela también descubrió que Alejandro había usado parte de sus ahorros para establecer un fondo de becas en memoria de sus padres, ayudando a estudiantes huérfanos a pagar sus estudios universitarios. El fondo era administrado discretamente, sin publicidad ni reconocimiento público, motivado puramente por el deseo de dar a otros las oportunidades que él había tenido que luchar para conseguir. Cada nuevo detalle sobre la vida de Alejandro hacía que Isabela se sintiera más pequeña, no porque él fuera perfecto, sino porque exponía cuán vacía había sido su propia existencia. Mientras él había usado su inteligencia y recursos para levantar a otros, ella había usado los suyos principalmente para aumentar su propio estatus y comodidad. Mientras él había encontrado propósito en el servicio a su comunidad, ella había encontrado satisfacción solo en la acumulación de lujos. La crisis existencial que siguió fue la más profunda que Isabela había experimentado jamás. Por primera vez en su vida se vio obligada a confrontar la realidad de que había desperdiciado años viviendo de manera superficial y egoísta, mientras que personas como Alejandro estaban construyendo legados significativos con mucho menos recursos, pero infinitamente más propósito. Durante las noches en su penthouse vacío, Isabela comenzó a experimentar algo que no había sentido desde la infancia: soledad genuina. No la ausencia física de personas, sino la ausencia de conexiones auténticas con otros seres humanos. Se dio cuenta de que había rodeado su vida de empleados, asistentes y conocidos sociales que la trataban con deferencia debido a su dinero, pero ninguno de ellos la conocía realmente como persona, ni ella a ellos. El contraste con la vida de Alejandro era doloroso. A través de su investigación discreta, había observado cómo él interactuaba con las personas en su taller, en su comunidad y con sus estudiantes. Cada relación parecía genuina, basada en respeto mutuo y afecto real. Las personas no lo buscaban por lo que podía darles materialmente, sino por quién era como ser humano. 3 semanas después del incidente del Ferrari, Isabela tomó una decisión que sorprendió incluso a ella misma. Regresó al taller González, pero esta vez no como una cliente arrogante en crisis, sino como alguien que buscaba algo que no sabía cómo nombrar. Llegó en la tarde, cuando el taller estaba menos ocupado, conduciendo no su Lamborghini recién reparado, sino su Mercedes más discreto. Alejandro la recibió con la misma cortesía profesional que mostraba a todos sus clientes, pero Isabela pudo detectar una cautela comprensible en sus ojos. Después de su comportamiento anterior, él tenía todo el derecho de esperar problemas de su parte. «No vengo por el carro», dijo Isabela rápidamente, antes de que él pudiera malinterpretar sus intenciones. «Vengo a... Bueno, no estoy segura exactamente por qué vengo». La honestidad vulnerable en su voz sorprendió a Alejandro. Era completamente diferente de la mujer arrogante y agresiva que había conocido 3 semanas antes. Había algo en su postura, en la forma como evitaba el contacto visual directo, que sugería una humildad genuina que él no había esperado ver jamás. «¿Quiere que caminemos?», sugirió Alejandro, notando que otros clientes en el taller podrían hacer que la conversación fuera incómoda para ambos. «Hay un parque pequeño a 2 cuadras donde podemos hablar sin interrupciones». Isabela aceptó, y caminaron en silencio hasta un pequeño parque de barrio que ella nunca habría notado en circunstancias normales. Era un espacio verde modesto pero bien cuidado, con bancas de concreto bajo árboles maduros y niños jugando en columpios que habían visto mejores días, pero que funcionaban perfectamente. Era el tipo de lugar que representaba la México trabajadora que Isabela había ignorado durante toda su vida. Se sentaron en una banca alejada del área de juegos y por varios minutos ninguno de los dos habló. Isabela luchaba por encontrar palabras para expresar sentimientos que apenas estaba comenzando a entender, mientras que Alejandro esperaba pacientemente, dándole el espacio que necesitaba para procesar lo que había venido a decir. «He estado pensando mucho en lo que pasó», comenzó Isabela finalmente, su voz apenas audible por encima del sonido de los niños jugando. «Y me di cuenta de que no solo lo traté mal a usted, he tratado mal a mucha gente durante muchos años». Alejandro la escuchó sin interrumpir, reconociendo que ella estaba haciendo un trabajo interno difícil que requería
quería ser respetado, incluso si llegaba tarde en su vida. Crecí pensando que el dinero me hacía mejor que otras personas, continuó Isabela, las palabras saliendo con dificultad porque representaban la primera vez que articulaba conscientemente las creencias que habían guiado su comportamiento durante décadas. Mis padres, mis amigos, todos en mi círculo social, todos pensamos igual. Nunca cuestioné si estaba mal. La admisión era dolorosa, pero necesaria. Isabela estaba reconociendo no solo sus errores individuales, sino también cómo había sido moldeada por un sistema de privilegio que la había aislado de la humanidad compartida con personas de diferentes clases sociales. Pero después de conocerlo, después de ver quién es usted realmente, Isabela hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Me di cuenta de que he estado viviendo como si fuera mejor que otros, cuando en realidad soy probablemente peor. Usted hace cosas importantes con su vida. Yo solo existo. Alejandro pudo escuchar la desesperación genuina en su voz y reconoció que ella estaba experimentando el tipo de crisis que podía llevar a un crecimiento real o a un colapso destructivo. Su respuesta sería crucial para determinar cuál dirección tomaría. El pasado no define quién puede ser en el futuro, dijo Alejandro gentilmente. Todos tenemos la capacidad de elegir ser diferentes, de hacer mejores decisiones, de tratar a las personas con más respeto. La pregunta es, ¿qué va a hacer con esta nueva comprensión? Sus palabras le ofrecían a Isabela algo que no había esperado: esperanza. No la estaba condenando por sus errores pasados, pero tampoco los estaba minimizando. Le estaba ofreciendo la posibilidad de cambio real si estaba dispuesta a hacer el trabajo necesario. No sé cómo, admitió Isabela. No sé cómo ser una mejor persona. Nunca aprendí eso. La vulnerabilidad en su confesión era completamente auténtica. A pesar de toda su educación privilegiada, nadie le había enseñado empatía, compasión o cómo encontrar propósito más allá de la acumulación de riqueza y estatus. Era como admitir que había sido educada en un idioma que no le permitía comunicarse efectivamente con la mayoría de la humanidad. Alejandro consideró su respuesta cuidadosamente. Podía ver que Isabela estaba en un momento de vulnerabilidad genuina, pero también sabía que las transformaciones reales requerían más que buenas intenciones. Necesitaban acciones consistentes y compromiso a largo plazo. ¿Le interesaría acompañarme el sábado por la mañana?, preguntó finalmente. Doy clases de matemáticas a estudiantes de preparatoria en el centro comunitario. No necesita enseñar nada, solo observar. Tal vez le ayude a entender cómo se ve cuando las personas usan sus habilidades para ayudar a otros. La invitación sorprendió a Isabela. No había esperado que él le ofreciera una oportunidad de ver su trabajo comunitario de primera mano. Era un gesto de confianza que ella no estaba segura de merecer, pero que sabía que necesitaba desesperadamente. ¿Me permitiría eso?, preguntó, su voz llena de gratitud genuina. Después de cómo lo traté, ¿realmente me daría esa oportunidad? Todos merecen la oportunidad de aprender y crecer, respondió Alejandro. Si está dispuesta a mantener la mente abierta y el corazón humilde, creo que la experiencia podría ser valiosa para ambos. El sábado por la mañana, Isabela llegó al centro comunitario en la colonia Doctores, manejando su Mercedes, pero vestida con ropa mucho más casual de lo que era su costumbre. Había pasado una hora frente a su closet tratando de encontrar algo que no gritara riqueza, pero que tampoco pareciera que estaba jugando a disfrazarse de persona común. El centro comunitario era un edificio modesto pero limpio, con aulas que claramente habían sido mantenidas con amor y recursos limitados. Los estudiantes que llegaban para la clase de matemáticas de Alejandro eran adolescentes de 15 y 16 años, algunos llegando directamente de trabajos de medio tiempo, otros cargando libros prestados y cuadernos que habían visto mejores días. Isabela se sentó en una silla en la parte posterior del aula y observó mientras Alejandro transformaba conceptos matemáticos complejos en explicaciones claras y accesibles. Su paciencia era infinita, repitiendo explicaciones tantas veces como fuera necesario, adaptando su estilo de enseñanza para diferentes tipos de aprendices y celebrando cada pequeño logro como si fuera una victoria mayor. Pero lo que más impresionó a Isabela no fueron las habilidades pedagógicas de Alejandro, sino la forma como se relacionaba con cada
estudiante como individuo. Conocía sus nombres, sus circunstancias familiares, sus sueños y sus miedos. Cuando una estudiante llamada María mencionó que estaba considerando abandonar la escuela para trabajar tiempo completo y ayudar a su familia, Alejandro no solo la aconsejó sobre la importancia de la educación, sino que también le ayudó a encontrar becas y programas de apoyo que le permitirían hacer ambas cosas. Durante el receso, Isabela observó cómo los estudiantes se acercaban naturalmente a Alejandro, no con la deferencia forzada que ella recibía de sus empleados, sino con el afecto genuino que se desarrolla entre personas que se respetan mutuamente. Él no era solo su profesor, era su mentor, su modelo a seguir, y en muchos casos, la única figura adulta estable en sus vidas. El profesor González cambió mi vida, le confió Carlos, un estudiante de 16 años, cuando Isabela preguntó sobre su experiencia en las clases. Antes de conocerlo, pensaba que gente como yo no podía estudiar ingeniería, pero él me mostró que si trabajo duro y no me rindo, puedo lograr cualquier cosa. Las palabras del joven golpearon a Isabela profundamente. Alejandro no solo estaba enseñando matemáticas, estaba cambiando las trayectorias de vida de jóvenes que de otra manera podrían no haber tenido las oportunidades de desarrollar su potencial completo. Estaba creando esperanza donde antes había resignación, ambición donde antes había limitación. Al final de la clase, Isabela se acercó a Alejandro con una nueva comprensión de por qué había elegido quedarse en su comunidad, en lugar de perseguir oportunidades corporativas más lucrativas. Su impacto aquí era directo, personal y genuinamente transformador. En una oficina corporativa habría sido solo un empleado más, por talentoso que fuera. Aquí era un catalizador de cambio social. Gracias por permitirme estar aquí, le dijo Isabela, mientras caminaban hacia la salida del centro comunitario. Nunca había visto nada como esto. ¿Qué piensa?, preguntó Alejandro, genuinamente interesado en su perspectiva. Isabela consideró su respuesta cuidadosamente. Pienso que he desperdiciado mi vida, dijo finalmente. Tengo recursos que podrían hacer una diferencia real en la vida de personas como estos estudiantes, pero nunca se me ocurrió usarlos de esa manera. La honestidad brutal de su autoevaluación sorprendió a Alejandro. Era una cosa admitir errores pasados, pero otra completamente diferente reconocer oportunidades perdidas de hacer el bien. No es demasiado tarde para empezar, le recordó Alejandro. Estos estudiantes, y miles como ellos, todavía necesitan apoyo. La pregunta es si está dispuesta a comprometerse con algo más grande que usted misma. Sus palabras presentaban un desafío que Isabela sabía que tendría que enfrentar si quería encontrar el tipo de propósito y satisfacción que había visto en la vida de Alejandro. No sería suficiente escribir un cheque y sentirse bien consigo misma. Tendría que involucrarse personalmente, formar relaciones reales y trabajar por cambios sostenibles. ¿Cómo empiezo?, preguntó Isabela, su voz llena de una determinación que la sorprendió por su intensidad. Alejandro sonrió y por primera vez desde que la había conocido era una sonrisa completamente libre de reservas o cautela. Empiece por escuchar, aconsejó. Hable con estos estudiantes, con sus familias, con la comunidad. Entienda cuáles son las necesidades reales antes de asumir que sabe cuáles son las soluciones. Durante las siguientes semanas, Isabela siguió el consejo de Alejandro y comenzó un proceso de escuchar que era completamente nuevo para ella. Visitó el centro comunitario regularmente, no como benefactora, sino como estudiante, aprendiendo sobre los desafíos que enfrentaban las familias trabajadoras de la Ciudad de México. Descubrió que muchos estudiantes talentosos abandonaban la escuela no por falta de capacidad o motivación, sino por necesidades económicas inmediatas que sus familias no podían ignorar. Aprendió sobre padres que trabajaban múltiples empleos, pero aún luchaban para pagar gastos básicos como libros de texto y uniformes escolares. Conoció a jóvenes que caminaban horas cada día para llegar a la escuela porque no tenían dinero para el transporte público. Cada historia que escuchaba expandía su comprensión de cuán profunda era la desigualdad en su propio país y cuán aislada había estado de esas realidades a pesar de vivir en la misma ciudad. Su educación privilegiada la había protegido cuidadosamente de cualquier exposición a la pobreza o la lucha económica, creando una burbuja
carga que la había mantenido ignorante de las experiencias de la mayoría de sus compatriotas. Pero también descubrió algo que la inspiró profundamente: la resiliencia, inteligencia y determinación de las personas que había conocido. Lejos de ser víctimas pasivas de sus circunstancias, eran individuos con sueños, planes y una ética de trabajo que rivalizaba con cualquier cosa que hubiera visto en el mundo corporativo. «Quiero ayudar», le dijo Isabela a Alejandro después de un mes de observación y aprendizaje. «Pero quiero hacerlo bien. No quiero ser solo otra rica que llega con dinero pensando que eso resuelve todo». Alejandro reconoció la sabiduría en su enfoque. Había visto demasiados esfuerzos benéficos, bien intencionados, que fracasaban porque las personas con recursos no se tomaban el tiempo de entender realmente las comunidades que querían ayudar. «¿Qué tiene en mente?», preguntó. Isabela había estado desarrollando ideas durante semanas, pero había aprendido a presentarlas como propuestas tentativas en lugar de planes definitivos. «He estado pensando en un programa de becas integrales», explicó. «No solo dinero para matrícula, sino apoyo completo: libros, transporte, tutoría y, tal vez más importante, mentores como usted que ayuden a los estudiantes a navegar sistemas que pueden ser intimidantes cuando vienes de una familia que nunca fue a la universidad». La propuesta demostró que Isabela había estado escuchando y aprendiendo realmente. Había identificado no solo las barreras financieras, sino también las barreras sistémicas y culturales que podían impedir que estudiantes talentosos alcanzaran su potencial completo. «¿Y usted qué papel jugaría en esto?», preguntó Alejandro. «Quiero estar involucrada personalmente», respondió Isabela sin hesitación. «Quiero conocer a los estudiantes, entender sus progresos, ser parte de sus jornadas. No quiero ser una donante anónima, quiero ser una mentora». La transformación en Isabela era notable. La mujer que 6 semanas antes había despreciado a Alejandro por trabajar con sus manos, ahora expresaba el deseo de trabajar directamente con estudiantes de su misma comunidad. Pero Alejandro también reconocía que buenas intenciones no siempre se traducían en resultados efectivos. «Eso requerirá un compromiso serio», le advirtió. «Estos jóvenes han sido decepcionados por adultos antes. Si comienza esta relación con ellos, tiene que estar dispuesta a mantenerla incluso cuando sea difícil o inconveniente». «Lo entiendo», respondió Isabela. «Y por eso quiero empezar pequeño, tal vez con 5 estudiantes este año. Quiero demostrarme a mí misma que puedo hacer esto bien antes de expandir». Su enfoque mesurado impresionó a Alejandro. Era evidencia de que había desarrollado humildad genuina y comprensión realista de los desafíos involucrados en el trabajo social efectivo. Durante los siguientes meses, Isabela trabajó con Alejandro y el centro comunitario para desarrollar un programa piloto de becas integrales. Pero más importante que el dinero que proporcionó fue el tiempo y la energía personal que invirtió en conocer a cada estudiante beneficiario. Conoció a Ana, una joven de 17 años que soñaba con ser médica, pero cuya familia la presionaba para que trabajara en lugar de continuar sus estudios. Isabela no solo pagó por sus gastos educativos, sino que también ayudó a mediar las conversaciones familiares, explicando a los padres de Ana cómo una educación universitaria podría beneficiar a toda la familia a largo plazo. Trabajó con Roberto, un estudiante brillante en matemáticas que había estado considerando abandonar la escuela porque no tenía una computadora para completar sus tareas. Isabela no solo le compró una laptop, sino que también organizó clases de computación en el centro comunitario para otros estudiantes que enfrentaban el mismo problema. Apoyó a Carmen, una joven madre soltera que intentaba terminar la preparatoria mientras cuidaba a su hijo pequeño. Isabela ayudó a organizar cuidado infantil durante las horas de estudio y conectó a Carmen con otros programas de apoyo para madres jóvenes. Cada relación que desarrolló le enseñó algo nuevo sobre resiliencia, determinación y la complejidad de navegar sistemas sociales cuando no tienes las ventajas del privilegio económico. Pero también le enseñó sobre la satisfacción profunda que viene de usar tus recursos y habilidades para hacer una diferencia real en la vida de otras personas. El programa de becas de Isabela se convirtió en un modelo para otros esfuerzos benéficos
ricos en la ciudad, pero lo que la distinguió no fue su generosidad financiera, sino su compromiso personal con cada estudiante. Asistía a graduaciones, celebraba logros académicos y proporcionaba apoyo emocional durante momentos difíciles. «Usted ha cambiado», observó Alejandro una tarde mientras revisaban el progreso de los estudiantes en el programa de becas. «No solo en cómo trata a otras personas, sino en cómo se ve a sí misma». Isabela reflexionó sobre su comentario. «Creo que finalmente encontré algo que vale la pena hacer con mi vida», respondió. «Durante años acumulé dinero y posesiones pensando que eso me haría feliz. Pero ver a estos jóvenes alcanzar metas que parecían imposibles, esto me da una satisfacción que nunca había experimentado». La transformación de Isabela había sido gradual pero profunda. Había evolucionado de ser una consumidora pasiva de privilegio a ser una participante activa en el cambio social. Más importante, había desarrollado relaciones auténticas basadas en respeto mutuo en lugar de transacciones económicas. Su relación con Alejandro también había evolucionado naturalmente de desconfianza mutua a respeto profesional y eventualmente a una amistad genuina. Él se había convertido no solo en su socio en trabajo comunitario, sino también en su mentor en navegación de relaciones humanas auténticas. «¿Alguna vez imaginó que su vida tomaría esta dirección?», le preguntó Isabela durante una de sus caminatas vespertinas por el parque del barrio. Alejandro sonrió. «Honestamente, cuando la conocí ese primer día en el taller, pensé que era exactamente el tipo de persona que nunca cambiaría, pero me alegra haber estado equivocado». «¿Qué la hizo cambiar de opinión sobre mí?», preguntó Isabela, genuinamente curiosa. «Cuando volvió al taller 3 semanas después», respondió Alejandro. «La mayoría de las personas en su posición habrían mandado a un empleado a recoger el carro y habrían evitado cualquier contacto futuro. El hecho de que regresara, que admitiera haber estado equivocada, que pidiera ayuda para ser mejor, eso me mostró que había algo auténtico debajo de toda esa arrogancia». Sus palabras le recordaron a Isabela cuán crucial había sido ese momento de vulnerabilidad. Había requerido más coraje del que había pensado admitir que había estado equivocada y pedir ayuda para cambiar. 2 años después del incidente en el taller, Isabela y Alejandro se habían convertido en socios en múltiples iniciativas comunitarias. El programa de becas había expandido para incluir 25 estudiantes. Habían establecido un centro de tutoría tecnológica y habían trabajado con funcionarios municipales para mejorar la infraestructura educativa en varios barrios de clase trabajadora. Pero el cambio más significativo no había sido en sus proyectos externos, sino en la persona en la que Isabela se había convertido. La mujer arrogante y cruel que había humillado a un mecánico talentoso había evolucionado hacia alguien que encontraba propósito en levantar a otros, que valoraba las relaciones auténticas por encima de las transacciones superficiales, y que había aprendido que el verdadero éxito se medía no en lo que acumulabas para ti mismo, sino en lo que contribuías al bienestar de otros. La tarde en que Alejandro finalmente le permitió manejar su Ferrari rojo, Isabela entendió que había recibido mucho más que el privilegio de conducir un auto extraordinario. Había recibido la confianza de alguien a quien había lastimado profundamente, pero que había elegido creer en su capacidad de transformación. Mientras manejaba por las calles de la Ciudad de México, sintiendo la potencia suave del motor Ferrari, Isabela reflexionó sobre el viaje que había tomado desde aquella primera tarde desastrosa en el taller. El rugido del motor no le daba la misma satisfacción superficial que antes habían proporcionado sus posesiones lujosas. En lugar de eso, le recordaba las lecciones que había aprendido sobre el valor real, el respeto genuino y la diferencia entre tener cosas impresionantes y ser una persona impresionante. Cuando regresó el Ferrari a Alejandro esa tarde, se dieron cuenta de que su relación había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos había anticipado cuando se conocieron en circunstancias tan negativas. No era solo amistad o sociedad profesional, sino algo más profundo, respeto mutuo entre dos personas que habían aprendido y crecido a través de su interacción. «Gracias», le dijo Isabela a Alejandro mientras le devolvía las llaves del Ferrari, «por todo, por su paciencia, por su perdón, por enseñarme que es posible cambiar. Gracias
Gracias a usted también, respondió Alejandro, por demostrarme que incluso cuando las personas cometen errores terribles, siempre existe la posibilidad de redención si están dispuestas a hacer el trabajo necesario. Sus palabras capturaron la esencia de lo que habían logrado juntos. Habían transformado un encuentro basado en prejuicio y crueldad en una asociación que estaba cambiando vidas en su comunidad. Habían demostrado que el perdón genuino y el crecimiento personal eran posibles incluso después de los daños más profundos. Años más tarde, cuando estudiantes del programa de becas de Isabela se graduaron de universidades prestigiosas y regresaron a sus comunidades como profesionales educados comprometidos con el servicio social, la historia de la transformación de Isabela se convirtió en leyenda local, no como un cuento de hadas sobre riqueza y redención, sino como evidencia práctica de que las personas pueden cambiar fundamentalmente cuando enfrentan las consecuencias de sus acciones y eligen hacer el trabajo difícil de crecimiento personal. El taller González se convirtió en una parada regular para Isabela, no porque necesitara reparaciones constantes en sus vehículos, sino porque se había convertido en un lugar donde se sentía conectada con la comunidad que había aprendido a valorar. Alejandro seguía trabajando allí, rechazando ofertas corporativas porque había encontrado su propósito en el servicio directo a su vecindario. Su Ferrari rojo todavía aparecía ocasionalmente en las calles de la colonia Doctores, pero ahora frecuentemente llevaba estudiantes a entrevistas universitarias o eventos académicos. Se había convertido no solo en un símbolo de logro personal, sino en una herramienta para inspirar a jóvenes a creer que ellos también podían alcanzar metas que parecían inalcanzables. La historia de Isabela y Alejandro se convirtió en un recordatorio poderoso de que los juicios basados en apariencias pueden estar devastadoramente equivocados, pero también de que nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor. Demostraron que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que posees, sino en lo que contribuyes, y que el respeto genuino se gana no a través del estatus económico, sino a través del carácter y las acciones. Cuando Isabela reflexionaba sobre el día que había humillado a Alejandro en su taller, ya no lo veía como una fuente de vergüenza paralizante, sino como el momento que había catalizado la versión más auténtica y satisfactoria de sí misma. Había aprendido que los errores más dolorosos pueden convertirse en los maestros más poderosos, si estamos dispuestos a escuchar lo que tienen que enseñarnos sobre quiénes podemos elegir ser. El Ferrari rojo siguió siendo un símbolo poderoso en la colonia Doctores, pero ya no representaba solo el éxito individual, representaba la posibilidad de transformación, la importancia de no juzgar por las apariencias y el poder de segunda oportunidades cuando se combinan con arrepentimiento genuino y trabajo duro hacia el crecimiento personal. Era un recordatorio rodante de que las historias más hermosas a menudo comienzan con los encuentros más difíciles y que el perdón y la redención siguen siendo posibles en un mundo que frecuentemente parece demasiado dividido para sanar.